Queridos jóvenes, estamos con la segunda parte de esta tercera clase y estábamos viendo eh, cómo el ser humano va formando su segunda piel a través de la cultura. La cultura es la expresión de nuestra identidad, es la expresión de, como diría Sterman, de aquello que en lo básico se da en cómo comemos y después, obviamente ya después, eh, vamos expresando nuestra cultura a través de la vestimenta, a través de lo que hablamos, a través de lo que somos, ¿no? No hay nada que no sea cultural. Y por eso es que es importante ver que todos expresamos cultura. Y esa posibilidad de expresar cultura es lo que Sterman llama culturalidad. Es la formación de esos universos culturales, la posibilidad de que cada uno de nosotros tenga, hoy en día ya se ha constituido, o sea, cada uno ya tenga ese derecho a ser como uno es, obviamente siguiendo las pautas de aquello que nosotros consideramos como lo mejor. El hecho de que nos vistamos de cierta forma es porque nosotros lo consideramos que así está bien, ¿no? Y que nos vistamos de determinada forma, que nuestro corte de cabello sea de determinada forma, que nos pintemos o no nuestra piel, que utilicemos o no adornos, que utilicemos o no ciertas palabras, o sea, todo eso es la expresión de la cultura. Que finalmente Joseph Sterman va a decir, todos tenemos la condición de la culturalidad, la posibilidad de expresar nuestra cultura. Y obviamente en esta serie de consideraciones para ir definiendo la cultura, está el hecho de que también en esa formación de universos culturales, nosotros podamos compartir muchos elementos con otras personas en términos de credos religiosos, gustos gastronómicos, pero no coincidir, digamos, con nuestras preferencias por cierto tipo de música. A algunos les gustará uh, la música tradicional, otros les gustará la música clásica, otros les gustará la, las baladas, en fin, a otros les gustará el jazz. Bueno, y cada uno de nosotros tiene la posibilidad justamente de ir expresando eh, sus preferencias. Entonces, ese universo cultural se da a través de la expresión misma de qué nos gusta y qué no nos gusta. Y a veces ese tema de los gustos, qué nos gusta, qué no, obviamente a veces lo hacemos de manera inconsciente. Sí, a veces simplemente nos gusta determinada comida porque eso lo hemos seguido desde que éramos pequeños y lo hemos heredado, ¿no? Y ya se convierte en un gusto. Es decir, nosotros somos un conjunto de hábitos. Imagínense, cada uno de nosotros es un acumulado de hábitos donde día a día vamos repitiendo ciertas pautas de comportamiento que también son la expresión de la cultura. Entonces, por eso es que Joseph Sterman dice, la cultura es como nuestra segunda piel. En realidad, la cultura es nuestra forma de ser en el mundo. Y obviamente podemos compartir un universo cultural con otras personas y ese universo cultural obviamente no se dará en todo, ¿no? Por supuesto. De hecho, cada uno de nosotros tiene su propio universo cultural que concuerda con el alto porcentaje de las personas que conviven y están, forman parte de nuestra comunidad, por supuesto que sí, pero también hay otras cosas que uno no necesariamente las va a adoptar. Aquí es donde Joseph Sterman utiliza el concepto de disidencia cultural, ¿no? Que es también el derecho a disentir sobre ciertos hábitos o tradiciones o formas de ser en relación a lo que se sigue tradicionalmente o comúnmente dentro de una cultura, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede disentir, es decir, esta parte de la cultura la, yo no la voy a practicar, ¿no?
Es decir, yo puedo incluso compartir muchos elementos hoy en día de lo que significa la cultura en la sociedad boliviana y sin embargo no creer en Dios. En su mayoría, obviamente, y por la práctica eh, que se ha dado durante mucho tiempo acá, muchos siguen la tradición cristiana. De hecho, basta ver cuántos matrimonios hay cada fin de semana y dónde se realizan esos matrimonios. Entonces, básicamente se da a través de la religión católica, de manera específica, ahí están básicamente el cristianismo ha ido permeando toda nuestra vida, toda nuestra cultura, y obviamente forma parte de todos y cada uno de nosotros, pero eso no significa que yo, o sea, el derecho a disentir está en el hecho de que yo tranquilamente no acepte, digamos, ser cristiano. Pero sin embargo, eso no significa que yo ya no pertenezca a la cultura, ¿no? Es decir, el cristianismo será un elemento más de la cultura, pero no es la expresión de toda la cultura. Entonces acá hay que ver que hay ciertos elementos de ese universo cultural que compartimos, pero también puede haber ciertos elementos que de manera individual uno ya no pueda compartir, ¿no? Eso también era necesario aclarar y lo aclara Joseph Stern. Ahora bien, no hay que concebir las culturas como algo estático, es decir, como que permanecen en el tiempo y son así y siempre han sido así. Entonces, toda cultura está circunscrita al tiempo y al espacio, no es que siempre han existido, o sea, como todo, toda la condición humana en este mundo básicamente atraviesa por un inicio y por un fin, lo mismo pasa con las culturas. Y por eso es que las culturas están en permanente dinámica y transformación. Entonces ahí es donde hay que evitar esas definiciones esencialistas en el sentido de que hay una esencia en determinada cultura cuando sabemos que todo es construcción de una determinada comunidad. No es que eso, si bien puede ser un rasgo característico, no podemos decir de ese rasgo característico que sea la esencia, ¿no? Y también hay que, claro, por ejemplo, nosotros hablamos de cultura quechua, cultura aymara, pero eh, los caracterizamos en función de ciertos elementos que se han dado durante mucho tiempo, pero también esas culturas se van alimentando y van interactuando con otras, ¿no? Entonces acá eh, nada impide que dentro de la cultura quechua también se cultive el cristianismo. Está. Eh, y de hecho, muchos de toda la estructura, incluso de fiestas que hay, no solamente acá en la ciudad de La Paz, sino también en otras ciudades y pueblos en Bolivia. Ustedes ven las famosas entradas. No hay entrada que prácticamente no esté dedicada a un santo, ¿no? O no esté que no esté ligada, digamos, a algún elemento vinculado al cristianismo. Entonces ahí es donde uno puede ver justamente esa interacción y cómo se va nutriendo cada cultura de diversas tradiciones. Y aquí podemos colocar un ejemplo fácil. Forman parte ya de nuestra cultura, por ejemplo, eh, el hábito de pasar clases vía virtual. Está. ¿Eso forma parte o no de nuestra cultura? Eso ya viene a ser parte de nuestra cultura, ¿no? Y evidentemente la misma tecnología que está a disposición de todos eh, es apropiada por cada cultura de manera muy particular, pero de que a raíz justamente de, sobre todo lo que ha sido el COVID-19, se haya desarrollado más esta actividad virtual que hoy la ponemos en práctica, incluso a través de estas clases. Entonces eso significa que hemos incorporado ya incluso el mismo concepto, ¿no? Nuestras clases van a ser virtual. Qué bien, ¿no? Así eso me da tiempo para hacer muchas otras cosas más. Obviamente la interacción va variando, ¿no? En una clase virtual, pero eso lo hemos asumido. Entonces, toda cultura siempre es dinámica y por lo tanto no podemos ver como algo cerrado y que tenga una esencia per se. Eh, eh, se va a transformar. Todo lo que es la cultura aymara o quechua o alguna otra que era
antes de la llegada de los españoles, obviamente hoy en día no es la misma, ¿no? O sea, no podemos esperar que sea la misma. Ha habido también un intercambio entre las culturas y obviamente se han asumido muchos usos y costumbres, como dirían en el ámbito del derecho, y que ya forman parte de la forma de ser, de pensar y actuar de las personas. Y también algo que hay que evitar, nos dirá Joseph Sterman, es que pensar en términos etnicistas, ¿no? Es decir, que pensar desde mi propia cultura, otras culturas y pensar que mi cultura es la que me dice la verdad y no las otras, ¿no? Y de hecho, ver a las otras culturas de manera muy cerrada, desde mi propia perspectiva, eso obviamente también puede ser un peligro en la medida en que yo no reconozca las otras culturas como iguales, ¿no? Eh, Además, eh, eh, esto de la interculturalidad nos permite asumir e intercambiar tradiciones que van y vienen de una cultura a otra. Entonces, y hacerlo sin el mayor problema. O sea, de hecho, no es que alguien va a tener un problema existencial por el hecho de que, ah, no, yo no creo en el capitalismo y si yo tengo un celular, eso va. No. O sea, eso forma parte también de nuestra condición moderna actual. Bien, entonces, en el caso de América Latina, está claro que estamos hablando de sociedades híbridas o sincréticas. En realidad, el tema es que como América Latina formamos un espacio con muchos rasgos comunes, ¿no? Que van desde México hasta la Argentina y en todo este territorio, por supuesto, se ha atravesado la condición de la colonialidad, es decir, ha habido la colonización europea a través de los españoles, pero también nosotros emergemos de pueblos que estaban antes de los españoles acá. Pero hoy en día somos eso, ¿no? Justamente todo un intercambio de ese, a la vez, no nos olvidemos que cuando los españoles vinieron, previamente ellos habían sido invadidos por eh, justamente los árabes. Entonces ahí la cultura árabe eh, ha estado presente en España y en España ha estado más presente que la presencia de los españoles acá. Imagínense, desde el siglo octavo hasta el siglo XV, justamente cuando ya eh, ese ha sido el dominio, perdón, siglo no, noveno hasta el siglo XV, ha sido la presencia árabe en España. Imagínense cuántas palabras, incluso nosotros dentro del castellano, vienen de los árabes. Por ejemplo, la palabra ojalá viene justamente del árabe que significa quiera Dios, ojalá. Entonces, eh, uno podía hacer un estudio de cuántas palabras, incluso dentro del castellano, el castellano las ha tomado del idioma árabe para que ya esté presente también en nuestra lengua. Y así ocurre con muchas palabras también que nosotros las utilizamos en castellano y que en el caso de el lenguaje que he hecho Aymara también han sido castellanizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice eso es un chenco, ¿a qué nos referimos eso de que eso es un chenco? ¿De dónde viene la palabra chenco? Entonces ahí es donde uno tiene que también hacer un análisis de las palabras que estamos utilizando. Y es probable que hay también un intercambio de palabras de un lenguaje a otro que son asimiladas y que forman parte de nuestro repertorio al momento de expresarnos. Entonces ahí es donde, en el caso de América Latina, la mayor riqueza que tiene es justamente que hay, provenimos de varias culturas a la vez y que hoy en día lo vamos a ver luego y de hecho lo hemos visto. América Latina ya es considerada como una civilización como tal, ¿no? Así es la propuesta de Samuel Huntington, ¿no? Samuel Huntington concibe a América Latina como
una civilización. Entonces, América Latina puede ser circunscrita en estos términos, digamos, de externo a una sola cultura, que se ha ido nutriendo en el transcurso del tiempo de varias otras culturas. Eh, y entonces, en este ir más allá de definiciones esencialistas y etnicistas, no hay algo ahí como pensar que hay, por ejemplo, la cultura moyo, la cultura guaraní, ¿no? Obviamente, eh, si bien estamos hablando de pueblos que han estado antes de los españoles, hoy en día no son los mismos y obviamente uno puede ver que eh, más bien cada vez nos parecemos más, ¿no? Entre todos los que vivimos en este ámbito geográfico, ¿no? Y obviamente, tal vez eh, no lo percibimos nosotros, pero sí, digamos, las personas cuando llegan acá, entonces ya se pueden dar cuenta de cómo es nuestra cultura. Entonces, aquello que llamamos pueblos originarios, obviamente, si los concebimos como algo estático, como algo que siempre ha permanecido y que nunca se han juntado con nadie y que están ahí, eso también puede ser motivo de un error, ¿no? No hay que caer en esas definiciones esencialistas ni etnicistas. Bueno, y ahí tenemos también lo que se llama subculturas, eso es lo que nos advierte también Sterman. Ahí tenemos, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, aquí tenemos mestizos, tenemos personas que son más blanquitas, más morenitas, afrodescendientes, y también subculturas, digamos, como los jailones. ¿A quienes les decimos jailones, no? Alguien puede decir a los hijitos de papá o a aquellas personas que hablan de cierta forma, ¿no? Como está en el gráfico, a ver ustedes cómo pronuncian la R, ¿no? Siempre ese es un tema de eterna discusión, sobre todo aquí entre los paseños, cómo dices marraqueta, o dices marraqueta, o dices marraqueta, entonces, o cómo dices marraqueta, otros dirán marraqueta, entonces, pero eso forma parte de nuestra forma de ser, ¿no? Hay Sterman justamente nos muestra que dentro de una cultura también hay subculturas que se van desarrollando en función de comunidades más pequeñas. Entonces ahí es una cuestión de dimensiones, ¿no? Eh, con Huntington vamos a ver rápidamente el concepto de civilización, que es un concepto muy complementario a este de cultura, pero cuando hablamos de interculturalidad, por supuesto, la interculturalidad tiene que ver con el hecho de que justamente comprendamos nuestra condición multicultural primero, que somos de distintas culturas, pero a la vez tal vez todos compartimos una cultura, en el caso de lo que Simón Bolívar incluso llamaba la patria grande, es decir, América Latina en cuanto tal, ¿no? Eh, es una cuestión de escala. Bien, entonces, como cultivamos varias identidades, entonces ahí ocurre como en el fútbol, ¿no? Cuando juega la selección nacional, obviamente ahí, bueno, al menos los que somos de La Paz, obviamente que nos dividimos en su generalidad entre bolivaristas y stronguistas, obviamente cuando juega la selección nacional ahí dejamos de ser, digamos, ¿no? O del Bolívar o del Stronger, pero cuando vemos un clásico como el del otro día, entonces ahí aflora nuestra identidad, ya sea bolivarista o stronguista. Entonces ahí es donde uno puede ver que también es algo relativo esto de la identidad, que nos hace, en qué momento somos nosotros y en qué momento somos nosotros y ellos. Entonces eso depende de la escala, pues. Cuando juega la selección nacional, obviamente estamos todos nosotros, bolivianos. Cuando en La Paz juega Bolívar y Stronger, entonces ahí sí vienen las divisiones, pero son circunstanciales, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, esto sirve de ejemplo a lo que quiere llegar Sterman, cuando nosotros, digamos, en determinadas circunstancias compartimos con otros, digamos, nuestra preferencia de ir a determinados boliches, ir a escuchar determinada música, ir a determinados eventos, etcétera, ¿no? E incluso el mismo fútbol, que forma parte de nuestra cultura. ¿Dónde no se juega fútbol en este país, no? Eh, Ustedes me dicen si hay algún pueblo donde no juegan fútbol, por favor avísenme.
aquí en Bolivia, ¿no? Entonces el fútbol ya forma parte de nuestra tradición. ¿Y de dónde viene esa tradición del fútbol? ¿Quiénes han traído el fútbol? El mismo nombre lo dice todo. Entonces eso nos muestra que nosotros también eh, nos estamos nutriendo de otras culturas y si hay algo que nos gusta, como es el fútbol, ¿por qué no? Digamos, ¿no? O sea, ¿qué de malo tendría el fútbol? ¿No? Hasta, hasta aquellos que puedan considerarse los más originarios en el país juegan fútbol. Bien, entonces, esto de aquí viene un tema de lo que se llama fidelidad cultural, es decir, nosotros somos como que pertenecemos en diferentes escalas de cultura y subculturas, entonces nosotros desarrollamos diferentes identidades. Ahora, obviamente, todo depende hasta es una cuestión también de que si en determinada cultura nos vestimos de una forma y en determinada cultura de otra. Y aquí podemos ejemplificar con lo que pasa con los actores. Un actor eh, que puede actuar como el último mohicano, como fue Daniel Day-Lewis, este actor inglés, claro, en la primera foto uno puede decir, sí, pero tiene pinta de indígena, ¿no? Pero en la segunda foto tiene la pinta justamente de aquel que recibe el premio Oscar, ¿no? Entonces, eh, hasta cómo uno se viste puede ir proyectando determinado tipo de imagen. Entonces, aquí eh, podemos cultivar en cada uno de nosotros diferentes identidades culturales o practicar ciertas tradiciones que tal vez no las practican otros, digo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos hablar de doble fidelidad o triple fidelidad a distintas culturas. Y en este evitar de definiciones etnicistas y esencialistas, entonces en resumen podemos decir que hay que evitarlas, hay que desterrar en nosotros esa idea de que algo es esencial en una cultura, ¿no? Las culturas siempre se van moviendo y se van transformando, ¿no? No hay algo ahí esencial en determinada cultura. Si ustedes nos dicen cuál es la esencia de la cultura aymara, ustedes qué podrían decir, o la esencia de la cultura quechua. Obviamente, en este momento podemos dar algunas características, pero esas no serán, esas características con toda seguridad no serán las esenciales, son las que están primando ahora, porque en el futuro pueden cambiar. Es decir, que una cultura puede caracterizarse en un momento por ciertas pautas de comportamiento, de acciones, de pensamiento, y en otro momento por otro tipo de pautas, ¿no? Y eso es justamente lo que nos está diciendo Joseph Stern. Bueno, ahí tenemos el resumen del capítulo 2 que ustedes ya lo pueden ir leyendo, incluso en el mismo texto. Primero, que existen múltiples posibilidades de comprender la cultura, tanto ideológicas, distorsionadas de la realidad, como desde abajo, respondiendo a las necesidades básicas del ser humano, como comer, vestir, bailar. Eso es lo que ha hecho Joseph Sterman. Segundo, conviene diferenciar para nuestros fines, según Sterman, entre cultura y culturalidad. La primera como manifestación de la segunda, es decir, la cultura es la manifestación de la culturalidad que nos estaría mostrando esa pauta permanente en el ser humano. En medio de estas múltiples posibilidades de interpretar la cultura, deberíamos evitar definiciones esencialistas, románticas, elitistas, ¿no? De añorar, no, yo quiero volver a lo que fue la cultura aymara antes de que vengan los españoles, eso es imposible, ¿no? Sabemos que no se puede a estas alturas. ¿Por qué? Porque a tal punto ha llegado nuestra interacción que ya no podemos desligarnos de lo que somos actualmente. No hay un pasado idílico al cual hay que volver, ¿no? Igual a muchos piensan, no, yo soy descendiente de españoles. O sea, ahorita estamos acá, somos bolivianos, tenemos ciertas características, compartimos este espacio geográfico, este espacio virtual, y obviamente ahí en ese intercambio se manifestará lo que somos realmente. Y obviamente ahí es donde esas características que forman parte de unos otros hace que podamos sentir que somos parte de una comunidad. No quería dejar de
terminar esta consideración sobre la cultura que la realiza Joseph Sterman de nuestro texto base, sin hacer una consideración más de aquello que está presente en el libro de Huntington. Como ustedes verán, eh, en, este, en, este, en esta tercera clase estamos volviendo a utilizar a este otro autor, que es un politólogo norteamericano. Ya vimos su libro El choque de las civilizaciones, cómo se va configurando las civilizaciones. Aquí también, lo mismo que hace Joseph Sterman, hace Huntington con el tema de las civilizaciones. Entonces, el planteamiento de Huntington es el siguiente: la historia humana es la historia de las civilizaciones. Entonces, es imposible pensar la evolución de la humanidad desde otra forma, y obviamente su trama se extiende a través de sucesivas generaciones de civilizaciones, desde las antiguas que se daban con Sumeria y la civilización egipcia, hasta lo que hoy, digamos, significan las actuales civilizaciones. Entonces aquí vamos a encontrar que la civilización puede ser entendida como un singular y civilizaciones como un plural. Ah, ha sido parte de la ideología europea entender la civilización en singular como justamente opuesta al concepto de barbarie. Eso ya lo habíamos visto con Joseph Sterman. Hay esa forma de concebir la civilización, qué significa ser un hombre civilizado, justamente para aquella ideología que permeaba el siglo XVIII y XIX, sobre todo en Europa, era tener un determinado nivel de educación, muy a la europea, tener determinadas formas de comportarse, hablar, etcétera, y todo opuesto a lo salvaje o bárbaro. Eh, ya sabemos con Sterman, y también aquí lo reafirma Huntington, esta es una ideología que ha permeado el siglo XVIII y XIX, donde civilizado significaba ser superior. Obviamente hoy en día eso ya no es posible. Lo que tenemos hoy es sí, la posibilidad de hablar de civilización en plural, es decir, hay muchas civilizaciones, y por muchas, vamos a ver, Huntington, vamos a volver a ver cuáles son las civilizaciones que hoy estarían presentes en el mapa mundial. Eh, entonces, la civilización ya no significa pertenecer a una élite de personas civilizadas, sino más bien cada uno forma parte de una civilización muy particular, eh, y cada civilización es civilizada a su manera. Bien, en este sentido, y aquí es donde es importante lo que nos muestra Huntington, tanto civilización como cultura hacen referencia a la forma global de vida de un pueblo. Hasta aquí, el concepto de civilización, así como el concepto de cultura que hemos estado desarrollando acá, por supuesto, van a ser sinónimos, ¿no? Una civilización es una entidad cultural. Y entonces, tanto la cultura vista desde la civilización, obviamente contiene valores, normas, instituciones, formas de pensamiento que se dan a través de sucesivas generaciones. Eh, lo que podía ser parte de una civilización son que comparten sangre, lengua, religión, forma de vida. Eh, Eso en la perspectiva de lo que podían haber sido una teorización desde los griegos, y que los diferenciaba, digamos, de los persas. Bien, aquí hay que colocar, aclarar algo importante, ¿no? A veces se piensa que sinónimo de cultura va como sinónimo de un mismo color de piel, es decir, una determinada raza. No es así, ¿no? Eh, si bien existe una importante correspondencia entre la división de los seres humanos en civilización merced o gracias a las características culturales y su división por características físicas en razas, pero no necesariamente es así, ¿no? Civilización y raza no son lo mismo. Personas de la misma raza pueden estar profundamente divididas por la civilización, y personas de diferentes razas pueden estar unidas por la civilización, por una civilización. Entonces acá, eh, por lo general han sido las religiones las que han aglutinado a las civilizaciones. Tenemos esas grandes religiones con su afán misionero, como el cristianismo y el islam, que abarcan sociedades de razas diversas. Entonces, las distinciones cruciales
entre grupos humanos atañen a sus valores, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Sus creencias, sus instituciones y sus estructuras sociales. Eso es lo que va marcando las distinciones cruciales, no la talla física, la forma de su cabeza ni el color de la piel. O sea, una civilización va, es una condición, si vale el término, estructural, ¿no? Que se da por las creencias que uno tiene. Por eso es que incluso uno puede ver que, y aquí es donde alguien podía pensar, en el caso de, por ejemplo, lo que fue la presidencia de Barack Obama, que ha sido el primer presidente negro en Estados Unidos, ha cambiado el tema de la naturaleza misma, por decirlo así, de la civilización occidental en el lado norteamericano, ¿no? Más bien, Barack Obama comparte la civilización occidental junto al lado de Donald Trump. Entonces ahí no hay discusión. Ambos pertenecen a una civilización y eso es lo que tienen en común, ¿no? Pero ahí puede haber diferencia de color, hay diferencia de color, pero ambos comparten la cultura, ¿no? Es decir, un conjunto de valores, de creencias, instituciones y estructuras sociales. Entonces, de eso hay que tomar mucho cuidado, pensar, confundir una civilización con una raza, pensar que para ser quechua necesariamente uno tiene que ser indígena. Entonces, lo que nos va a señalar Huntington es que las civilizaciones son globales, es decir, son el tope de englobamiento que puede haber dentro de un determinado espacio geográfico, ¿no? Y que abarque a un montón de personas, ¿no? Por eso es que una civilización es el agrupamiento cultural humano más elevado y el grado más amplio de identidad cultural. O ustedes no se identifican con alguien que vive en México, o con alguien que vive en Uruguay, o con alguien que vive en Chile, o con alguien que vive en Colombia o en Ecuador. O sea, está. En esa medida, de ahí va a venir después la clasificación de Huntington, pero ese sería, digamos, el tope, ¿no? Entonces, obviamente todas las personas tenemos distintos planos de identidad. Como muy bien coloca el ejemplo Huntington, un residente en Roma puede definirse con diversos grados de intensidad como romano, italiano, católico, cristiano, europeo y occidental. La civilización a la que pertenece es el plano más amplio de identificación con el que se identifica profundamente. Y aquí es donde a veces nosotros los latinoamericanos tenemos esas vicisitudes, ¿no? Es decir, a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pertenecen a la cultura occidental? Ustedes pueden decir, no, yo me puedo identificar, ya, yo pertenezco a la cultura aymara o quechua. Pero sin embargo estamos pasando esta clase en el idioma español y entonces aquí la pregunta es, qué nos une más allá de lo aymara y lo quechua? Ahí es donde estaría el tema, porque obviamente un mexicano no tiene en su sangre, por decirlo así, no corre por su sangre ni aymara, mm, o la cultura aymara y o quechua, ahí están los aztecas, ¿no? Lo mismo pasa con los brasileros. Alguien podría decir, ¿somos de otra cultura o es que usted se encuentra mucha dificultad en poder hablar con un brasilero, un mexicano, un peruano? Entonces hay cosas que nos van uniendo más allá incluso de lo que podía ser lo que he hecho a la Aymara, ¿no? Eh, Obviamente América Latina ha tenido en su seno poblaciones indígenas, pero llegado el momento, hoy en día estamos en un nivel donde nos podemos sentir a gusto como latinoamericanos, digamos, ¿no? O es que ustedes no se consideran latinoamericanos, ¿no? O le quieren poner otro nombre, pero sin embargo, hay cosas que nos asemejan. Basta ver los fines de semana con qué se van a divertir ustedes, con qué tipo de música. Ustedes seguramente han ido a conciertos de cantantes mexicanos, cantantes argentinos, etcétera. Entonces, y cantamos y bailamos como si estuviéramos en casa, ¿no? Lo mismo cuando uno va a otro de esos países, ¿no? No, no es que, pero cuando uno va a China, eso ya es otra cosa. Cuando uno va al África, ¿no? Ahí las cosas van variando.
Entonces ahí es donde uno tiene que realmente ver cuál es el grado de límite más amplio para que yo me identifique como tal. Eh, por eso es que las civilizaciones funcionan como un nosotros, ¿no? ¿Dónde comienza y dónde termina ese nosotros? ¿No? Que hace que nos sintamos identificados. Entonces aquí, eh, como diría Huntington, las civilizaciones son el nosotros más grande dentro de lo que nos sentimos culturalmente en casa. ¿Cómo nos sentimos en casa? Por eso les digo, si viajamos a China, nos sentiríamos como en casa, no. Si viajamos a la Argentina, nos sentiríamos como en casa. Si viajamos al Perú, si viajamos a algún lugar de Chile, bueno, entonces hay que ver. Obviamente las civilizaciones no tienen un límite establecido, y entonces ahí que constantemente uno esté, y aunque sea inconscientemente, redefiniendo su identidad, ¿no? Hasta dónde alcanza ese nosotros. Por ejemplo, en el caso esto de la identidad, si nosotros vamos a marcar la identidad, no tanto en términos de cultura, sino en términos estatales, obviamente nosotros, ¿cómo nos identificamos como bolivianos? Lo boliviano es una identificación también cultural. Preguntas, esas son las grandes preguntas. Pero como dice Huntington, la cultura es lo más amplio que uno puede tener, donde uno se puede sentir como un nosotros. Entonces, ¿hasta dónde alcanza ese nosotros? ¿Ustedes cómo sienten hasta dónde llega ese nosotros? ¿Es a su barrio o es a la ciudad de La Paz o es a Bolivia o es a América Latina? ¿No? ¿Hasta dónde ustedes se extienden ese nosotros? Y hoy en día con la migración que hay, entonces, eh, ¿hasta qué punto incluso familiares que puedan vivir en España o que puedan vivir en Estados Unidos hacen que ese nosotros también se vaya extendiendo? ¿No? Entonces, por eso es que Huntington nos va a decir lo que tienen de una característica de las civilizaciones que tienen larga duración en el tiempo. Y por supuesto, esta continuidad histórica hace que las culturas permanezcan, pero las formas a partir de las cuales se van organizando las culturas vayan desapareciendo. Por eso, Huntington tiene esta muy buena frase, ¿no? Los imperios crecen y se derrumban, los gobiernos vienen y se van, las civilizaciones permanecen y sobreviven a convulsiones políticas, sociales, económicas e incluso ideológicas. Todas las grandes civilizaciones del mundo en el siglo XX o han existido durante un milenio o como ocurre con Latinoamérica, son el vástago directo de otra civilización longeva, como en este caso es la occidental. Muchos han hablado de América Latina como el otro occidente. ¿Ustedes qué dirían? Ahí está, les dejo las preguntas planteadas, porque o podemos concebir a América Latina como vástago justamente o como hijo de la cultura occidental, o lo concebimos directamente como parte de la cultura occidental. Entonces ahí es donde habría que ir bien. Las civilizaciones cambian, son dinámicas, crecen y se derrumban, se funden y dividen. Entonces, obviamente, el grado de durabilidad en el tiempo es bastante grande y a veces uno tiende a invisibilizar esas circunstancias. Entonces, si yo termino con esto, con la afirmación de Huntington, las civilizaciones son realidades culturales, no políticas, y por eso es que incluso sobreviven a la política, ¿no? Según Huntington, para reiterar lo que dijimos en la anterior clase, ahí encontramos estas civilizaciones, la china, la japonesa, la hindú, la islámica, la rusa, la occidental, la latinoamericana, la africana. Ahí es donde nosotros, ¿ustedes dónde se identificarían? Bueno, dejo la pregunta a ustedes. ¿Hasta dónde alcanza su nosotros? Esa es una de las grandes preguntas que se hacen desde el punto de vista de las civilizaciones, desde el punto de vista de la cultura. Si, digamos, alguien privilegia, no, yo me siento quechua o aymara, yo les pregunto a ustedes, ¿ese es el límite donde ustedes pueden identificar un nosotros o va más allá ese nosotros? Bueno, ahí están. Espero que les haya gustado esta clase, estimados queridos jóvenes. Será hasta la siguiente semana. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Yo ya dejo de compartir esta presentación
Como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Que estén muy bien. Hasta otra nueva oportunidad.